No me conozcáis, pues soy Cristina, compañera del área de atención a entidades y nada, vamos a empezar esta formación de construcción de plantillas. Voy a compartir pantalla, a ver, y así empezamos. Vale, a ver. Vale, se comparte bien, se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto, sí. Pues empezamos. Vale, vamos a modo presentación, esto lo ocultamos y ya estamos. Perfecto. Pues nada, como os decía Ana, en esta formación lo que vamos a ver es el paso a paso de cómo crear distintas plantillas desde cero en el CRM, con el objetivo de comprender el proceso completo de construcción, de principio a fin. En este caso sí que es verdad que es una formación que va a complementar el webinar que impartió Belén hace un año y pico, que era más sobre una visión global de conceptualización, de qué alcance tienen las plantillas, cómo tenemos que enfrentarnos a ellas. Entonces, bueno, en este caso sí que vamos a ver más el paso a paso de la construcción de las plantillas. Lo primero de todo, lo que tenemos que saber, vamos a hacer una pequeña introducción antes de meternos en vereda, pues para tener claro un poco qué es una plantilla y qué tipologías tenemos. En este caso, pues una plantilla pues es un documento, como muchos sabréis ya, es un documento que se genera desde el CRM en el que parte de su contenido es dinámico, es decir, que se completa automáticamente con información procedente de uno o de varios módulos de la herramienta. Las tipologías que tenemos en el CRM de plantillas son las plantillas PDF y las plantillas Mail Report. Las PDF permiten generar documentos en formato PDF, como el propio nombre dice, directamente en el editor visual del CRM, y las plantillas Mail Reports permiten generar documentos tanto de texto como hojas de cálculo. Algunos casos muy habituales de uso de estas plantillas son, por ejemplo, para la generación de certificados de donaciones, para la generación de documentos de cesión de imágenes o de protección de datos, también para se pueden sacar un listado de histórico de participación en eventos o en diferentes actividades, también se puede sacar un PDF de un presupuesto. Entonces, bueno, hay muchos casos para los que solemos utilizar este tipo de plantillas y, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. A ver, vale. Lo más importante a la hora de enfrentarnos a generar una plantilla, sí, a extraer información del CRM, dependiendo si es una plantilla PDF o Management Report. La decisión más importante viene en escoger bien el módulo base sobre el cual vamos a trabajar y saber la estructura de datos que tenemos. En este caso, tenemos que saber una diferencia crítica entre las plantillas PDF y las plantillas Management Reports. Las PDF pueden leer información hacia arriba, pero no pueden leer información hacia abajo, es decir, que no se puede incluir información de subpaneles o listados. Por ejemplo, si nosotros estamos en un pago, por ejemplo, aquí tenemos la vista de detalle de un pago, nosotros podemos leer información hacia arriba, es decir, información de la persona que está asociada a este pago. Entonces, en una plantilla PDF podemos sacar la información del pago, información de esta persona, es decir, de información hacia arriba. En el caso de las plantillas Management Reports, la diferencia es que puede leer datos de un módulo y sus módulos relacionados tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, hacia arriba, lo que hemos visto ahora, ¿no? Desde un pago puedo acceder a los datos de la persona, pero también hacia abajo. Es decir, si yo estoy en la vista de detalle de una persona, yo puedo, con una plantilla Management Reports, listar todos sus pagos, pero con una plantilla PDF esto no lo podría hacer. Entonces, esta es la diferencia crítica. Plantillas PDF leen información hacia arriba, plantillas Management Reports leen información hacia arriba y hacia abajo. Es muy importante saber esta diferenciación porque a la hora de crear una plantilla tenemos que tener bien claro qué información y qué datos vamos a necesitar extraer. Dependiendo de esto, podremos hacerlo mediante un tipo de plantilla o mediante otro tipo. Aquí hemos hecho una pequeña comparativa visual para que poder entender un poco algunas de las diferencias. Como hemos dicho, pues los formatos generados PDF o Word y Excel. Luego también las relaciones que lo acabamos de comentar. Y luego otra cosa también interesante de saber es que las plantillas PDF se diseñan íntegramente
en el editor interno del CRM, es decir, se diseñan directamente en la herramienta. Mientras tanto, las plantillas Management Report, aunque ahora lo veremos, podemos generar una plantilla básica desde el CRM y descargárnosla para trabajarla en nuestro ordenador, realmente el diseño de la plantilla se realiza externamente en nuestro Word o nuestro Excel y luego posteriormente se puede subir al CRM. Luego, otra diferencia que nos parecía importante destacar en esta formación, antes de meternos a la creación de las plantillas, es el envío por email de los documentos. Las plantillas PDF, las que están basadas en personas, organizaciones o interesados, ya que tienen correo electrónico, se pueden generar un enlace de descarga dinámico y se puede enviar mediante una campaña. ¿Esto con qué suele suceder? Pues, por ejemplo, suele suceder cuando hacemos una campaña para enviar los certificados de donaciones de nuestra base social. ¿Qué hacemos? Generamos un enlace dinámico, creamos una plantilla PDF, generamos un enlace dinámico y lo añadimos en la campaña. Luego, por otro lado, las Management Reports no permite el envío masivo ni la posibilidad de generar este enlace al vuelo, pero sí que se puede generar el documento y adjuntarlo a un correo. Vale. Y entonces, bueno, ahora sí, después de esta pequeña introducción, lo que sí que vamos a entrar ya en materia de cómo crear una plantilla en el CRM desde cero. En este caso, como estábamos hablando con el ejemplo de los pagos, de cómo, bueno, que las plantillas PDF podemos generar un recibo de un pago y acceder a los datos de la persona, pues vamos a hacer ese mismo ejemplo a crearlo en el CRM. En este caso, esta es una plantilla muy básica que hemos creado y la vamos a crear de cero en el CRM. Entonces, vamos allá. Aquí lo que tenemos es un logo, una imagen, tenemos un encabezado también con la información de la organización, tenemos también el número de factura, algunos datos que vienen del módulo de los pagos y luego también a quién le vamos a enviar este recibo, ¿no? Pues tenemos los datos de la persona. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a ver cómo tenemos esta información en el CRM. Aquí ahora mismo yo tengo a una persona creada que se llama Cristina. Y entonces aquí aparecen todos sus pagos. Pues si yo quiero hacer un recibo de un pago concreto, lo primero que tengo que hacer es irme al pago en cuestión. Vamos a coger este de ejemplo. Aquí tenemos los datos del importe, la fecha de pago, el método de pago, concepto del recibo, el número de factura y entonces es lo que queremos hacer es generar esta plantilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos al módulo de plantillas PDF. En este caso lo tenemos en el menú en explotación, pero si no sabéis que lo podéis buscar desde la pestaña de todo. Entonces, si nosotros nos vamos a las plantillas PDF, aquí lo que tenemos que hacer es irnos en el lateral derecho, de izquierdo, perdón, tenemos las acciones que se pueden realizar desde este módulo. Entonces, iríamos directamente a crear plantilla PDF. Vale, aquí lo que hablábamos, lo más importante, saber desde cuál va a ser nuestro módulo base para crear esta plantilla, para extraer estos datos, ¿no? Entonces, en este caso, el módulo base lo vamos a escoger a través del campo tipo. Entonces, aquí tendríamos que buscar nuestro módulo base, que es el de pagos, porque vamos a hacer el recibo de un pago. Le podemos poner un nombre que puede ser recibo de un pago. El tamaño de la página. Aquí por defecto aparece en A4, pero se puede poner también el tamaño de la página en carta o en legal. Esto ya según la necesidad que tengáis. La orientación la vamos a poner en vertical y nada, ahora ya podríamos empezar a crear esta plantilla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de crear la plantilla? Tenemos, por un lado, la inserción de campos. Aquí nos van a aparecer, aquí en este párrafo de aquí es donde vamos a escoger las variables que vamos a insertar en nuestra plantilla. ¿Qué más tenemos? El contenido. Aquí vamos a pintar, pues todo, bueno, vamos a rellenar todo el cuerpo que sería el de nuestro documento. Después también podemos incluir un encabezado y podemos incluir un pie de página. Por último, tenemos los márgenes. Por defecto, pues vienen estos márgenes que se pueden ajustar según las necesidades del documento que queramos generar. Entonces, en este caso, para empezar, vamos a ver cómo tenemos nuestro documento para crearlo más o menos igual. Entonces, lo primero vamos a crear nuestro encabezado, que tenemos aquí el nombre de la organización y el CIF. Entonces, en el apartado del encabezado, pues vamos a poner, en este caso, el nombre de la organización y el CIF o el NIF. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo ponemos de ejemplo.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, yo quiero el encabezado que quede a la derecha. Entonces, simplemente aquí con los controles que tenemos, como si fuera también esto el Word o un Google Word, lo que podemos hacer es directamente pues, ir señalando, ir diseñando como nuestra plantilla, donde queremos que aparezca esta información, si lo queremos también en negrita, si queremos que la fuente sea más pequeña, pues aquí podemos elegir el tipo de fuente, podemos elegir si estamos hablando de un párrafo, de una dirección, de un título, para darle un estilo concreto. También podemos elegir la tipología de la letra, ¿no? La tipografía. Y luego, nada, los colores del texto también lo tenemos aquí. Y también algunos, pues si es cursiva, si es negrita, subrayado. Y otra cosa interesante es que en este botoncito de aquí que tenemos que pone HTML, se abre el editor de código, que bueno, cualquier persona que tenga algunas nociones de HTML, pues directamente podría incorporar aquí los estilos en línea para acabar de definir su propia plantilla, acabar de darle los estilos que se requieren. Entonces, bueno, vamos a dejar primero nuestro encabezado y luego vamos a empezar con el cuerpo del documento. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un título, la factura y luego tenemos una tabla con los datos del pago. Entonces, pues vamos a hacer esto mismo en nuestra plantilla PDF. Vamos a poner recibo pago, ponemos la factura, vamos a empezar a diseñarla y luego ya vamos a hacer la introducción de las variables, ¿vale? Entonces tenemos recibo pago, la factura. Y aquí hemos dicho que teníamos una tabla con 4 campos. Entonces, para introducir las tablas, aquí hay un montón de controles, que bueno, esto muchas de vosotras ya lo sabréis para qué funcionan pues la gran mayoría, pero bueno, si no, en base a la práctica iréis viendo qué utilidades tienen. En este caso, para hacer una tabla, simplemente podríamos venir aquí, a este iconito de aquí con el lápiz, y ya nos dice cuántas columnas va a tener nuestra tabla, cuántas filas, si va a tener, cuál va a ser la alineación. Entonces, pues bueno, aquí podemos ir añadiendo las características que necesitemos. En este caso, son 2 columnas y 2 filas. Vamos a decirle que lo queremos alinear a la izquierda y que, por ejemplo, el ancho de la tabla va a ocupar el 100% de la página, ¿vale? Respetando los márgenes. Vamos a poner también que tiene un borde de 1 y vamos a guardar. Entonces, aquí ya nos aparece esta tabla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos añadir la información que teníamos en nuestra plantilla. Teníamos por un lado el concepto del pago, aquí podemos poner la fecha del pago, aquí en este lado poníamos el estado del pago y aquí vamos a poner el importe. Vale. Entonces, luego, aparte de esto, teníamos que esto lo vamos a enviar a una persona y vamos a añadir aquí la información de la dirección. Vale. Y por último, también lo que teníamos era en Barcelona, pues la firma, ¿no? De cuándo hemos firmado esto en Barcelona y con una fecha. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues directamente aquí escribimos en Barcelona y para añadir la fecha, la variable de la fecha la podemos introducir directamente a través de este iconito de aquí que pone Insert Date, pues directamente le damos y ya nos aparecería la variable de la fecha para poder ponerlo. Entonces, otra cosa que sí que vamos a hacer va a ser añadir un pie de página. En un recibo de un pago, generalmente no vais a necesitar añadir el pie de página, pero sí que os lo queríamos comentar para que sepáis que existe esta opción. Cuando tenemos documentos con más de una página, podemos crear automáticamente esa paginación. Y simplemente sería añadiendo podríamos añadir una P, pero la variable que cuenta es escribir este texto ajeno aquí. Entonces, lo escribimos entre los corchetes y con esto lo que vamos a lograr es que en la primera página nos aparezca un 1. Entonces, esto lo que sí que vamos a hacer es ponerlo un poco más pequeño y centrado para tenerlo aquí. Vale. Entonces, voy a guardar la plantilla porque esto es como la plantilla básica que ahora tengo, ¿no? Y ahora lo que quiero hacer es, vamos a recapitular. Hemos creado nuestra plantilla, diseñado un poco la plantilla, hemos puesto nuestro encabezado y hemos puesto nuestro pie de página. Vale. ¿Qué vamos a añadir más? ¿Qué tiene nuestra plantilla? Una imagen. Aquí tenemos una imagen que es el logo de nuestra organización. Entonces, para añadir una imagen a las plantillas PDF, lo que tenemos que hacer es darle a este iconito de aquí que tiene un arbolito. Entonces, si le damos aquí, se nos abrirá este pop-up. Y lo que tenemos que añadir es la ruta, la URL
donde tenemos alojada esta imagen. Es importante destacar que las imágenes necesitan estar en una URL pública a la que poder acceder a través de las plantillas PDF, porque no podemos insertar imágenes en el cuerpo del mensaje, ¿vale? Tiene que ser a través de URLs. Entonces, nosotros ahora mismo vamos a coger esta URL que tenemos aquí, donde tenemos el logo de Sinergia, que de hecho si nosotros nos vamos al navegador, aquí vemos que a través de una ruta, un enlace externo, tenemos aquí la imagen. Entonces, pues nada, lo hemos añadido aquí. Aquí podemos añadir una descripción de la imagen. Aquí le vamos a decir que la altura va a ser de 250 y que lo vamos a poner a la izquierda. Entonces lo insertamos. Entonces aquí ya nos aparece la imagen, ¿vale? El recibo del pago le vamos a poner que es de tipo título y lo vamos a poner en el centro. Entonces, vale, ahora ya hemos acabado de diseñar nuestra plantilla y ahora ya nos vamos aquí de la cuestión, que es insertar datos dinámicamente. Entonces, para insertar los datos tenemos este bloque de aquí que pone insertar campos. Por defecto, en el primer selector nos aparece el módulo base que hemos elegido aquí en el tipo. Entonces, si cuando tenemos aquí marcado un módulo base, lo que se nos despliega en el segundo selector son todos los campos disponibles de este módulo para insertar en esta plantilla. En este caso, como hemos dicho, necesitamos pues, el número de la factura. Entonces vendríamos aquí y lo seleccionamos, número de la factura. Cuando seleccionamos el campo, directamente en el selector siguiente nos aparece la variable que tenemos que pegar en nuestra plantilla. Entonces, para pegarla la podemos copiar y pegar o directamente podemos poner el cursor donde queremos que se pegue esta variable y darle a insertar. Y con esto ya la habríamos incluido en nuestra plantilla. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el resto de campos. Hemos cogido el número de la plantilla, pues vamos a coger el concepto del recibo, que ya lo tenemos, se nos ha cambiado. Entonces, ponemos el cursor e insertamos. La fecha del pago. Pues entonces también buscamos aquí la fecha del pago, se nos ha cambiado, entonces lo insertamos en el documento. El estado. El estado lo tenemos por aquí, insertamos también y luego aquí importe. Entonces lo metemos aquí. Vale. Entonces ahora de momento hemos incluido solo la información relacionada con el pago, pero ahora tenemos que incluir la información a la persona a la que le vamos a enviar este recibo. La persona, como vimos aquí en el pago, la tenemos relacionada con el pago y entonces con la plantilla PDF, desde el propio pago podemos incluir información hacia arriba, como dijimos al principio, de la persona. Entonces, ¿cómo incluimos información de la persona? Pues lo que tenemos que ver aquí cuando le damos, cuando elegimos en el primer selector el módulo del que vamos a sacar información, aquí tenemos todos los módulos relacionados que podemos incluir relacionados con los pagos, que podemos incluir en nuestra plantilla. En este caso, seleccionaremos el módulo de personas y en el siguiente selector ya lo que nos aparece es el desplegable de todos los campos disponibles del módulo de personas. Entonces, en este caso, pues vamos a seleccionar que lo vamos a enviar. Aquí tenemos nombre completo. Se lo vamos a enviar ponemos nombre y apellido completo y la dirección. Pues en este caso buscamos aquí las variables correspondientes, pues tendríamos la dirección principal calle, la insertamos, ponemos una coma, ponemos la calle, ponemos la población, ponemos después de la población, vamos a poner el código postal y por último vamos a poner la provincia. Vale. Entonces vamos a guardar nuestro recibo. A ver si guarda. Vale, perfecto. Entonces ahora volvemos a entrar para ver cómo lo tenemos. Pues bueno, podemos recapitular un poco y decir, vale, tenemos nuestra imagen puesta a la izquierda, que realmente sí que coincide con lo que teníamos aquí. Tenemos también nuestro título. Tenemos aquí hemos puesto las variables para el número de la factura, las variables relacionadas con el pago y aquí lo que hemos puesto son las variables relacionadas con la persona. Entonces, en principio ya tendríamos nuestra plantilla creada y lo que podemos hacer es, en este caso, ¿vale? En este caso, si yo me voy al pago, este es el pago que nosotros queríamos hacer una factura, entonces desde el botón de acciones yo puedo venir aquí y aquí darle a generar documento PDF. Cuando yo le doy al documento PDF, lo que me aparece son las plantillas que yo puedo generar desde este módulo.
Entonces, yo le daría el recibo de un pago y automáticamente se está generando esta plantilla. Si yo la abro, pues aquí ya tenemos esta plantilla que hemos generado. Nos aparece la información de la cabecera, aparece luego el cuerpo del mensaje, el contenido, ¿no? Que teníamos la imagen, el título, los datos del pago y los datos de la persona. Luego tenemos la fecha, que se ha creado también dinámicamente, y la paginación, que es lo que os comentaba antes. Entonces, esto sería como la forma de construir una plantilla PDF desde cero. Lo dicho, si queremos ponerlo mucho más bonito o incluir algún otro tipo de información o cambiar el color de la tabla, pues eso sí que se puede hacer. Si editamos la plantilla, lo podemos hacer pues mismamente desde el propio editor HTML. Aquí tenemos todo lo que sería nuestro HTML de este documento y aquí podemos poner los estilos en línea que necesitemos pues, para poder cambiar el color de la tabla o lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, nada, esto sería cómo poder hacer una plantilla PDF desde cero. Cosas también a destacar. Como comentamos al principio en la introducción de esta sesión, estas plantillas, pues bueno, esto porque es un recibo de un pago, pero si tuviéramos nosotros el certificado de donaciones, se puede generar el enlace dinámicamente para incluirlo en una campaña y poder enviarlo masivamente. También, otra cosa que se ha incluido no hace mucho en Sinergia CRM es la firma de documentos PDF. Esto lo vimos en un webinar que impartió un compañero hace unas semanas, pero tú puedes crear aquí tenemos un iconito donde se puede poner, te aparecerá un cuadro donde se pondría la firma, entonces este documento se podría, a través del proceso de firmas que está documentado en la wiki, eso que vimos en un webinar hace unas semanas, pues entonces se podría enviar a firmar este documento digitalmente. Esto simplemente era para que también tuvierais esta noción y que, bueno, que podéis ver el webinar que está en nuestro canal de YouTube. Vale, entonces, otra forma de generar plantilla PDF, aparte de venir directamente al botón a la vista de detalle del pago y decirle generar documento PDF desde aquí, lo que se puede hacer es venir directamente al listado de pagos y también seleccionar los pagos que necesitemos generar la plantilla y en acción masiva nos aparecerá la opción de generar documento PDF. Que si nosotros clicamos nos aparece el mismo pop-up de qué plantilla quieres utilizar, sería la de recibos de un pago. Y entonces ya cuando abrimos esta plantilla lo que nos aparece es en el mismo documento, por cada pago, la información correspondiente, ¿vale? Y bueno, ahora ya si volvemos a nuestra presentación, aquí lo que os queríamos también recopilar un poco son las limitaciones que tenemos a la hora de crear estas plantillas PDF. En primer lugar, lo que habíamos comentado, la imposibilidad de leer hacia abajo, es decir, si yo quiero listar los pagos en una plantilla de PDF, los pagos asociados a una persona, no voy a poder hacerlo con las plantillas PDF. Y luego la inserción de imágenes estáticas, que cualquier logotipo o imagen fija de diseño que se quiera insertar en la plantilla debe hacerse obligatoriamente a través de una URL externa. No podemos subirla directamente adjuntándola en el cuerpo del mensaje. Muy bien, pues una vez ya tenemos creada desde cero la plantilla PDF, vamos a entrar en lo que sería la creación de plantillas con las Mail Report, ¿vale? Las Mail Report. Vale, antes de empezar a generar la plantilla, sí que quería comentaros que en Sinergia, cuando hablamos de extraer datos hacia arriba o datos hacia abajo, que nos referimos estrictamente a un solo salto de relación. Es decir, el sistema al final está estructurado para que yo desde mi módulo base pueda acceder a un salto de relación, es decir, puedo acceder a un módulo relacionado, pero no puedo acceder a dos módulos relacionados. Por ejemplo, si yo tengo una valoración y asociado a esa valoración tengo unos objetivos y cada objetivo tiene unos seguimientos, yo desde el módulo de valoraciones solo podría acceder a los objetivos, no podría acceder a los seguimientos. A esto llamamos lo de un salto de relación. Que me parece ya interesante para tener en cuenta qué podemos extraer y qué no podemos extraer con las plantillas PDF y por eso la importancia de saber sobre cuál va a ser nuestro módulo base para poder explotar esta información.
Cristina, perdona, si puedes proyectarlo con la diapositiva completa, perdona. Ah, vale, perdón, que se ve pequeño, ¿verdad? Sí. Sí, en este caso lo que os decía, que tenemos la valoración inicial, ¿no? Y tenemos unos objetivos asociados a la valoración. Pero si los objetivos tienen unos seguimientos, si cada objetivo tiene un seguimiento, no podríamos acceder al seguimiento si hacemos la plantilla desde la valoración inicial. Bueno, desde la valoración, desde el módulo valoraciones. Por eso la importancia de saber sobre qué módulo vamos a crear vamos a generar la plantilla. ¿Cuál va a ser nuestro módulo base? Entonces, vale, empecemos. ¿Qué tipo de plantilla vamos a generar con las plantillas Management Report? Lo que vamos a generar es una plantilla de un plan de atención individualizada, lo que llamamos un PAI, ¿vale? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Vamos a irnos al CRM para verlo. Si nosotros nos vamos, aquí tengo a la persona, que es Cristina, esto lo voy a cerrar y así no nos liamos. Vale, yo me voy a la valoración. Vamos a irnos. Yo tengo una valoración hecha a esta persona, ¿vale? Esta valoración es una valoración del plan de atención individualizada. En el CRM la información la tenemos de esta manera. Primero creamos la valoración, añadiríamos, imaginaros que aquí tenemos más pestañas sobre este plan de atención individualizada con información que queremos registrar. Entonces, tendríamos una valoración. De esta valoración lo que tenemos son unos objetivos de este plan de atención individualizada. Hemos generado unos objetivos para el usuario y luego también esta valoración está asociada a una persona. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es eso. ¿Qué datos necesito sacar? Pues si mi plantilla es esta, que tiene los datos de la persona, tiene datos de la valoración y tiene los objetivos, nuestro módulo base va a tener que ser la valoración, porque podremos sacar información hacia arriba, es decir, hacia la persona, y hacia abajo, es decir, que me liste todos los objetivos asociados a esta valoración. Entonces, vamos a ello. Antes de empezar a construir cualquier plantilla, es posible que nosotros cuando vayamos aquí a la sección de acciones, que directamente no nos aparezca esta opción de generar documento, ¿vale? Para saber si el módulo está habilitado o no, lo único que tenemos que hacer, si no nos aparece la opción, lo que tenemos que hacer es irnos al panel de administración, que aquí solo podrán acceder aquellos usuarios que sean administradores del sistema, y entonces al final del todo lo que tenemos es la sección de configuración de Management Reports. Nosotros, si entramos aquí, a la configuración, aquí nos muestra los módulos que tenemos habilitados y los deshabilitados para la generación de estas plantillas. Por ejemplo, el calendario laboral no lo tenemos habilitado. De hecho, si yo me voy ahora mismo al calendario laboral e intento, pues en este registro mismo, intento generar un documento Management Reports, no me aparece la opción de generar documento. Pues es por esto mismo, porque no está habilitado este módulo. Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta a la hora de querer generar una plantilla desde un módulo donde no veáis ese botón. Entonces, otras cosas que podemos hacer aquí es habilitar roles para que generen plantillas PDF, plantillas solo de documentos .doc o que no puedan directamente generar este tipo de documentación, que simplemente se pondrían estas restricciones a los roles que tenemos activo. Y luego también otra cosa que podemos hacer es elegir un lenguaje por defecto de las plantillas, ¿vale? Esto simplemente para que lo tengáis en cuenta. Entonces, una vez nosotros ya hemos pasado por esta parte de la administración, lo que vamos a hacer es irnos directamente a nuestro módulo de plantillas Management Report. Y lo tenemos aquí, en este caso, en explotación, en el menú explotación. Entonces, vale, aquí tenemos tres opciones. Tenemos, bueno, la vista de plantillas. Podemos crear una plantilla desde cero. Esto significa que podemos tener nosotros una plantilla y subirla directamente al CRM, pero lo que vamos a hacer y lo que siempre recomendamos es utilizar la lista de variables disponibles, o sea, esta acción, el asistente de generación de plantillas Management Reports. ¿Por qué? Porque nos va a dar todos los campos y sus correspondientes variables y no las tendremos que saber nosotros de memoria. Es mucho más difícil crear la plantilla sin el asistente que con el asistente, o al menos en los primeros pasos. Entonces, una vez empezamos a crear la plantilla, le damos a lista de variables y aquí nos aparece la opción de seleccionar el módulo. Como hemos comentado, la importancia de saber sobre qué módulo, cuál va a ser nuestro módulo base sobre el que vamos a generar esta plantilla. En este caso, como hemos visto que teníamos este plan de atención individualizada que se enfoca en la valoración, nuestro pilar fundamental es la valoración, lo que vamos a hacer es directamente elegir aquí este módulo. Escogeríamos el módulo de valoraciones. Cuando escogemos un módulo, lo que pasa es que nos despliega esta tabla de aquí con todos los campos que vamos a poder incluir
en nuestra plantilla. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, de la valoración, vamos a coger algunos campos como el derivado por, también vamos a escoger la descripción, vamos a escoger el estado de la valoración, vamos a escoger la fecha de la valoración, vamos a escoger también el momento de la valoración y el tipo, ¿vale? Aquí tenemos toda esta información, es la que vamos a generar nosotros desde nuestra plantilla. En caso que necesitemos más, saber el proyecto, la persona o más información, la podéis seleccionar. Entonces, una vez seleccionamos esta información del módulo base, más abajo lo que nos aparecen son todos los módulos relacionados sobre los cuales vamos a poder extraer también estas variables y estos campos. Entonces, en nuestro caso teníamos datos de la persona, que como veis lo tenemos aquí. Entonces, si nosotros le damos a este icono de más, se nos despliegan los campos pertenecientes al módulo de personas, que es el que está relacionado con la valoración. Entonces, en este caso de la persona, queríamos sacar para su plan de atención individualizada, vamos a sacar los apellidos, vamos a sacar también el nombre, apellidos, más cosas, fecha de nacimiento, también teníamos por ahí el correo electrónico, que lo tenemos por aquí, y vamos a sacar también su número de identificación. Entonces lo seleccionamos. Vale. Entonces, ahora ya hemos escogido también, aparte de los datos de la valoración, los datos de la persona. El siguiente paso que necesitábamos para completar nuestra plantilla es escoger los datos de los objetivos, lo que vamos a querer extraer. Entonces, en este caso, los objetivos los tenemos aquí al final. Entonces, hacemos lo mismo. Desplegamos, se nos muestran todos los campos que tenemos disponibles para generar estas plantillas Mesmer Report. Y lo que hacemos es escoger los campos que necesitaremos, que en este caso es el ámbito, necesitaremos también el origen, el nombre del objetivo, la fecha de inicio de este objetivo y el estado. Entonces, una vez ya seleccionamos todas las variables, todos los campos que vamos a querer mostrar en nuestra plantilla, lo que podemos hacer es, pues aquí le podemos poner un nombre de, voy a poner PAE valoraciones y la fecha de hoy, 05 de 2026. Aquí lo vamos a descargar en formato Word y el idioma por defecto vamos a poner el español. Entonces generamos esta plantilla básica. Vale, entonces ya se nos ha generado esta plantilla, si nosotros le damos al archivo se nos ha descargado y veremos lo que nos aparece aquí. ¿Qué hemos generado con el asistente? Con el asistente lo que hemos generado es un documento donde nos está poniendo por cada campo la variable correspondiente para posteriormente poder extraer dinámicamente, según la valoración que hayamos clicado, los datos que necesitemos. Entonces, tenemos aquí los datos de la valoración. Aquí si veis que también aparecen los datos de la persona y sabemos que son de la persona porque nos aparece también, entre paréntesis, esta información. Luego también tenemos una tabla con los objetivos, que ya nos viene con esta previsualización. Y al final del documento lo que nos aparece es una pequeña información a tener en cuenta pues, a la hora de generar estas plantillas, que también es información que vais a poder encontrar en la wiki, si que necesitáis hacer alguna plantilla más específica o cómo previsualizar estos campos, pues si queremos que aparezcan en una tabla o queremos que aparezcan en un párrafo, pues bueno, nos da unas breves indicaciones que, como he dicho, también aparece esta información en la wiki. Entonces, nosotros una vez ya tenemos esta plantilla generada, lo que podemos ver es cómo se nos genera. Si nosotros ahora, como hemos dicho, que nuestro módulo base son las valoraciones, si nosotros nos vamos aquí a la valoración, que tenemos 4 objetivos, si yo le doy acciones, generar documento, voy a recargar la página para que me aparezca el documento que he creado. Si yo le doy a generar documento, el mío es el de PAE valoraciones 6 del 5. Entonces, si yo clico aquí, le doy a generar documento, aquí voy a ver cómo se previsualiza ahora mismo. Entonces, aquí lo que tenemos es la valoración. Los datos de la valoración que ya las variables se nos han cambiado por el dato correspondiente. Después tenemos los datos de las personas y después por cada objetivo nos ha creado una tabla, ¿no? Teníamos 4 objetivos, pues un objetivo por tabla. Entonces, una vez tenemos esto, claro, si nosotros volvemos a nuestra presentación, realmente
o sea, está muy bien para saber las variables que tenemos, pero mi formato de documento es este, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer o qué os recomendamos que podéis hacer para generar vuestra plantilla según lo que necesitéis? En este caso, yo voy a irme aquí. Vale, este lo voy a cerrar un momento y me voy a ir aquí a la explotación de plantillas Melmer Report. Vale, yo aquí ya me he creado una plantilla, ahora la veréis, con la estética que quiero, con el diseño que quiero que tenga. Yo tengo aquí el plan de atención individualizada, con la tabla con los datos personales. Quiero que se muestren aquí, no en el formato que me ha descargado directamente el CRM. Quiero saber los datos de la valoración inicial en esta tabla y los objetivos quiero que me aparezcan en la misma tabla, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es que una vez vosotros ya hayáis generado esta plantilla desde el CRM y os haya dado el nombre correcto de las variables, lo que se puede hacer es, nosotros podemos copiar, vamos a ponerlo así para poder verlo. Nosotros lo que podemos copiar es, tenemos aquí nuestro documento con las variables y lo vamos a pasar a nuestra hoja, que es con la que queremos que se extraiga esta información, con esta estética. Entonces, en este caso, pues para ahorrarnos un poco para ser un poquito más ágiles, yo ya me he creado esta plantilla con mi Word, lo que he hecho es directamente generarme esta plantilla con el Word y entonces subirla al CRM, ¿vale? Pero nosotros lo que podemos hacer ahora es, una vez la tenemos creada, la valoración inicial ya he añadido algunos campos a eso, para agilizar un poco la sesión, pero vamos a añadir también los datos personales. En este caso, como los teníamos aquí, las variables, como yo no me las sé de memoria, pues entonces simplemente lo que podemos hacer es ir copiando estas variables que hemos extraído anteriormente y las vamos añadiendo a nuestro documento. Entonces simplemente copiamos las variables, que sería el nombre, tenemos también aquí el correo electrónico, tenemos aquí la fecha de nacimiento, también vamos a poner la variable del nombre y vamos a poner la variable del número de identificación. Vale. Y luego otra cosa que tenemos aquí son los objetivos. Como bien veis, aquí en los objetivos ya tenemos aquí las variables, entonces vamos a copiarlo. Yo me vengo aquí y pongo el estado, lo voy a copiar aquí. Luego, la fecha de inicio la voy a copiar aquí, en el campo que toca. El nombre lo voy a copiar aquí en objetivo. Y luego aquí tengo origen y el ámbito, que es nuestro campo de ámbito. Vale, entonces, aquí yo ya he trasladado estas variables a la plantilla que yo realmente quiero, que he diseñado y quiero que se rellene. Aquí lo más importante en las plantillas Melmer Report es, nosotros cuando hemos generado la plantilla desde el CRM, tenemos una primera línea que se genera automáticamente. Esta primera línea, en todas las plantillas que creemos desde cero, desde nuestro Word o desde nuestro Excel, tiene que aparecer en la plantilla, porque si no, no va a funcionar no va a funcionar la generación del documento, no se va a rellenar con las variables que toca. Entonces, es imprescindible que esta primera línea siempre esté incorporada al principio del documento, ¿vale? Nosotros podemos tener en el encabezado, como en este caso tenemos la imagen, pero la primera línea siempre tiene que ser esta definición que tenemos aquí, ¿vale? Que es la que hemos generado directa, la podéis copiar y pegar y ya está. Es la que se nos genera automáticamente desde el CRM cuando hemos utilizado el asistente. Entonces, importantísimo que esta línea siempre esté. Entonces, una vez nosotros nuestra plantilla con las variables correspondientes, entonces lo que vamos a hacer es ver nuestra visualización. A ver, voy a guardar esto, ejemplo Py, y vamos a irnos otra vez a nuestra plantilla. Nosotros queríamos extraer la información con el plan de atención, los datos personales, la valoración inicial y los objetivos. Hay una cosa que nos queda pendiente y es que nosotros no queremos un objetivo, cada objetivo, o sea, una tabla por objetivo, perdón. Lo que queremos es que en la misma tabla nos aparezcan listados todos los objetivos, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto ya os digo que aparece también aparece en la documentación de la wiki, pero lo que vamos a hacer es aquí, en los objetivos, vamos a añadir una condición, la voy a copiar aquí, para tenerla directamente. Que esto, si os acordáis, nos venía directamente, os lo voy a enseñar para que lo veamos. Aquí
nos vienen también las directrices, ¿no? En el documento que generamos. Y aquí nos dice que si ponemos w.tr se nos generará una línea de tabla. Entonces, lo que hemos hecho es definimos el subbloque 1, que corresponde a lo que tenemos aquí escrito. En este caso es el subbloque de objetivos. Entonces, lo que ponemos es esta directriz, que sea el bloque igual a w2.tr, y con esto lo que vamos a conseguir es tener todos los objetivos en la misma tabla. Entonces, si yo esto guardo otra vez, ya tengo mi plantilla, mi report, y lo que hago es ir a la plantilla que yo tenía creada, que era esta, PI Valoraciones 6.5 del día de hoy, y lo que voy a hacer es sustituir el archivo. Entonces me vendría a Acciones, le daría a Editar, y aquí en el archivo ya no quiero el que me descargó por defecto el CRM, sino que quiero subir el mío. Entonces lo que hago es seleccionar archivo, aquí cojo el ejemplo PI y le doy a guardar. Vale, entonces ahora si yo me voy a la valoración de la persona, en este caso la valoración era la de Cristina, tengo la valoración con los objetivos, lo que voy a hacer es generar este documento. Yo me vendría aquí, le daría a generar documento y aquí elegiría mi plantilla. Mi plantilla se llama PI Valoraciones 6 del 5. Entonces es PI Valoraciones 6 del 5 y generaría el documento. Se descarga y si lo abrimos, lo que hemos conseguido es rellenar esta plantilla con los datos de la persona, los datos de la valoración inicial y los objetivos que hemos conseguido que aparezcan todos en la misma tabla. Entonces, bueno, esto es como la creación de plantillas pues desde cero. Ha sido un poco de un archivo de que podemos extraer, era un ejemplo de cómo podemos extraer, pues eso, información tanto del módulo base hacia arriba, información hacia arriba y luego información hacia abajo, y cómo esta información podemos listarla en la misma tabla. Más cosas que podemos hacer a la hora de generar plantillas Management Report. Por ejemplo, si volvemos a la presentación, nosotros tenemos aquí otro ejemplo. Otra cosa que podemos hacer es descargarnos, pues tener un documento donde tengamos el registro semanal de asistencia. Aquí tenemos un evento que es un curso de escalada y tenemos inscritas diferentes personas, ¿no? en esta actividad. Aquí podemos luego añadir la información de todos los días que se ha tenido lugar en la actividad para poner si ha venido o no ha venido y hacerlo, pues marcarlo en este papel. Entonces, como información, nosotros en la wiki tenemos en el manual de la wiki tenemos directamente, si nos vamos a módulos funcionales, aquí en Management Reports tenemos ya de base unos ejemplos creados, ¿vale? Ejemplos de plantilla. Si nosotros podemos venir aquí y ver todas las plantillas que tenemos creadas ya de ejemplo con las Management Reports. Entonces, pues tenemos documentos de cesión de datos, documentos de hoja de descripción en programa. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a coger el de una plantilla, que esto lo podéis hacer vosotros mismos también, el registro semanal de asistentes a un evento. Y lo que vamos a hacer es descargar esta plantilla. De plantilla para descarga, nos vamos a descargar. Si la abrimos, vemos que ya viene. En este caso tenemos esta plantilla que ya viene prerellenada, por eso os decía lo de que podéis utilizar las plantillas que ya vienen de base en el CRM y si necesitáis adaptar alguna cosa, ¿qué nos trae esta plantilla? Pues nos trae la primera línea, la primera definición que no la podemos borrar, entonces nos dice que vamos a sacar datos del módulo base, sabemos que el módulo base es el de eventos porque, bueno, cuando descargamos la plantilla lo vamos a ver aquí, entonces el módulo base son los eventos, el submódulo 1, que pone aquí sub 1, son las inscripciones y el sub 2 son las sesiones. En este caso nosotros vamos a utilizar, no sé si se ve bien, pero voy a ampliarlo un poco, porque lo que vamos a utilizar es directamente los datos de las inscripciones, ¿vale? Queremos listar aquí todas las personas que están inscritas. Como bien vimos en la otra plantilla, aquí lo que tenemos es el subbloque 1 y lo que le hemos puesto es esta definición de w.tr para que nos lo liste todo en la misma tabla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir, voy a guardarla con otro nombre, y vamos a subir registro semanal, asistencias.
En vez de generarla desde cero, lo que voy a hacer es utilizar esta plantilla porque la voy a necesitar yo para mis datos. Entonces, me vengo aquí al CRM en el módulo de Mails Reports y creo una plantilla de cero. Aquí lo que hago es subir esta plantilla que yo previamente me he descargado. Subo la plantilla, registro semanal de asistencias, le digo que el módulo base es el de eventos, que de hecho nos lo ponía ahí en la wiki, el idioma español, y en estado voy a poner que está en borrador, porque quiero hacer unas pruebas primero antes de que sea la definitiva. Vale, entonces, vamos a probar cómo salen los datos en esta plantilla. En este caso, si yo me voy a los eventos, yo tengo aquí este curso de escalada, entonces voy a entrar y me va a dar la información que tengo. Tengo el curso de escalada, es de un tipo taller y tengo 19 personas inscritas en esta actividad, ¿vale? Algunos están en estado confirmado, otros están en no invitado, otros están en participa, otros están en estado baja. Entonces voy a ver cómo aparecen los datos en esta plantilla. Le daría acciones, voy a generar el documento y hemos dicho que se llama Registro General Semanal de Asistencias. Entonces generaría este documento. Vale, lo abrimos para ver cómo se nos va. Vale, y aquí tenemos este registro semanal. ¿Qué nos aparece? Nos aparecen los datos de todos los inscritos. Pero imaginad que nosotros no queremos tener todos los datos de los inscritos. A mí, si una persona no está invitada o está de baja, igual no me interesa tenerlo en el registro semanal y en esta plantilla lo único que me interesa sacar son las personas que están en estado confirmado. Son las que quiero tener. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Para que no me salgan solo para que no me salgan las 19, sino que solo me salgan las que están en estado confirmado. Vale. Entonces, en nuestra plantilla anterior, que era esta, en la que tiene las variables, lo que vamos a añadir es una condición diferente. Una condición diferente para poder sacar solo las inscripciones de las personas en estado confirmado. En este caso, si yo pongo esta declaración, lo pongo aquí para que veamos la diferencia. Si yo pongo esta declaración, antes teníamos que definíamos el subbloque 1, que es el de las inscripciones. Aquí lo sabemos que es el de las inscripciones. Y aquí le ponemos que es igual a w.2.tr para que me lo liste todo en la misma tabla. Pero claro, yo lo que quiero es añadir una condición, que solo me aparezcan las filas de las inscripciones que están en estado confirmado. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar esta otra declaración, tbs2.row. Y aquí le decimos la condición, que cuando el estado de la inscripción sub 1, recordemos que son las inscripciones, que el estado sea igual a confirmado, entonces sí que me pones el nombre de la persona. Entonces vamos a eliminar esto. Vamos a dejarlo tal cual lo tenemos así. Y vamos a guardar. Vamos a guardar registro semanal de asistencias. Guardamos esta. Bueno, otra cosa que también tenemos, que se pueden poner las fechas, las variables de las fechas escritas, que esto también, todo esto está documentado en la wiki y lo podréis revisar. Entonces, ya hemos guardado esta plantilla. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a nuestro listado de plantillas, era el de registro semanal de asistencias. Lo que vamos a hacer es, vamos a editarla. Entonces, quitamos este archivo y vamos a subir el nuevo que hemos guardado. Registro semanal de asistencias. Vale, entonces ahora si nos vamos al evento en cuestión y queremos que solo nos aparezcan estas inscripciones, vamos a ver si lo hemos conseguido. Entonces le damos acciones, generamos documento y aquí esta es nuestra plantilla, la de registro semanal de asistencias, es el nombre que le habíamos dado y generamos el documento. Entonces cuando lo abrimos, lo que hemos conseguido es que al final tengamos solo listadas aquellas inscripciones que están en estado confirmado. Lo bueno también de esta declaración que ponía lo de tbs2.row y la condición de when es que no te deja filas en blanco, sino que el mecanismo de la Mails Report lo que hace es primero filtra las inscripciones, en este caso las inscripciones que están en este estado y entonces las pinta. Nunca dejaría, esta declaración no deja las filas en blanco, entonces es muy útil para cuando queremos filtrar datos de una tabla,
pues por un estado en concreto o por un tipo de participación y que no genere esos registros en blanco. Es decir, si tengo 19 registros, que no me ponga 19 y algunos estén en blanco, sino que simplemente me saque las 12 o las 11 que tengamos en estado confirmado. Y vale, entonces ya esto ya estaría. Voy a minimizar esto y vamos a volver a la presentación. Le doy a presentación. Vale. Y nada, como os decía, que este tipo de plantillas que tenemos un montón listadas en la wiki, que os pueden servir de base para no tener que generar la plantilla de cero, sino que podéis ir allí, descargaros una plantilla que ya esté configurada y si acaso adaptarla. Entonces, nada, y de hecho eso, que no la tenéis ni siquiera que hacer desde el CRM, simplemente os la descargáis, la subís al CRM y ya podéis pues trabajar con ella. Vale, y luego pues nada, por último sí que quería comentar algunas de las limitaciones que tenemos con las plantillas Management Reports, que, bueno, por ejemplo, que cuando la generación agrupada, si ejecutamos una plantilla sobre varios registros a la vez, pues el sistema va a generarnos un único documento. Esto lo podemos ver si, por ejemplo, yo me vengo a las valoraciones, pasaba igual que con los PDFs, yo selecciono aquí dos valoraciones y en acción masiva genero un documento. El nuestro era PY valoraciones 6 del 5 y le doy a generar documento, lo que se me descarga es, pues aquí en la primera página tengo el plan de atención de Cristina y en el de abajo tendría el de Marta. Entonces, bueno, que sepáis que se genera eso en el mismo documento. Vuelvo aquí a la presentación. Y vale, otra cosa son la ordenación de resultados. Nos llegan, claro, muchas preguntas y no puedo ordenar, ordenar mi plantilla por la ordenación de resultados por fecha o tal. No es posible determinar este orden en el que se van a mostrar estos registros. Entonces, para esta funcionalidad lo que hay que hacer es incluir un código personalizado. No se puede hacer directamente con alguna variable que tenga la Management Report. Luego, otras restricciones, por ejemplo, en Excel, en las plantillas de Excel, no se pueden mostrar datos de subpaneles y solo se puede extraer información hacia arriba, como pasaba con lo de las plantillas PDF. Luego también, otra cosa es que los campos de texto enriquecido no se pueden incluir en las plantillas Management Report porque el motor de la plantilla no los interpreta y muestra directamente la etiqueta HTML literal, como si fuera un código de programación. Entonces, pues recomienda no añadirlo. Y luego también lo que comentábamos, que los encabezados y los pies de página de cada documento pues deben de maquetarse, deben de diseñarse fuera del CRM, en nuestro Word o en nuestro Excel, y que no debemos borrar lo que habíamos dicho antes, la etiqueta técnica de apertura, que es lo que pone arriba de aBlock igual a w2.body, porque si no, no podremos generar estas plantillas dinámicamente. Y nada, solamente comentar que todo lo que hemos comentado en esta sesión está documentado en la wiki, lo podéis encontrar ahí. Y nada, que espero que os haya servido de ayuda, al menos para la construcción de plantillas desde cero. Habrá gente que sí que, pues oye, que ya tenga un nivel más experto, pero bueno, que espero que os haya servido y nada, que hasta aquí hemos llegado.